presencia de Dios y rezando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Jesús es el protagonista del cristianismo, así debe de ser. Pero en un lugar especial está la Virgen María, y así debe de ser. Nunca, ni ella lo ha pretendido, ni ningún católico lo ha querido ponerla por encima de Jesús. Puede ser que en algún momento algunas expresiones de afecto pues hayan dado esa impresión, pero jamás ni la teología ni el propio pueblo de Dios ha puesto a la Virgen en el primer lugar antes que Cristo. Sin embargo, María ofrece un ejemplo y se convierte en un referente en dos momentos al menos muy especiales, y que de alguna manera están simbolizados en el Sábado Santo. Primero, cuando hay esa oscuridad de Dios, eso que se llama el silencio de Dios. Primer Sábado Santo de la historia, Sábado Santo que se repite a veces, ¿no? ¿Qué ocurrió? Cristo está muerto, enterrado. Bueno, pero ¿y los apóstoles? Porque ahí había una jerarquía prevista por Jesús. Los apóstoles, los hombres, estaban preparados para ocupar un vacío de poder, de responsabilidad, de autoridad, de liderazgo moral, y no estaban. La verdad es que nadie sabe dónde estaban. Estaban juntos, por lo menos algunos de ellos, otros estaban huidos y los habría escondidos, quién sabe dónde, ¿no? Pero no estaban dirigiendo al pequeño grupo desconcertado. La mirada se vuelve a María. Este primer Sábado Santo de la historia se repite de vez en cuando, porque hay momentos en que parece que Dios está en silencio, el silencio de Dios. Y en que parece también que el liderazgo que tiene que ejercer la jerarquía está un poco opacado, ¿no? Aparece María. Y lo vemos en la vida real. Yo recuerdo en la primera parroquia donde empecé a trabajar como sacerdote, en Vallecas. Bueno, pues Vallecas es Vallecas, ¿no? Y no sé cómo será ahora después de tantos años que no voy por allí, pero entonces era el típico barrio obrero de Madrid, bueno, con un fuerte, profundo influjo anticlerical, pero también con una fe muy viva en aquellos que desafiaban a las mayorías. Y siempre, lo comentábamos en la parroquia, siempre te encontrabas con que la gente podía ser indiferente ante, por supuesto, ante los curas, no digamos ante el obispo, nadie le conocía, ¿no? Ante el Papa, era un personaje extraño que estaba en Roma, ¿no? Bueno, al cual se criticaba fácilmente. Pero a la Virgen no la tocaba nadie. Esta es una realidad, y esa es una realidad de nuestro pueblo, que vivimos continuamente. No digo con esto que esto esté bien ni está mal, estoy constatando un hecho. ¿Cuántas veces hay personas que no quieren saber nada de la Iglesia, no quieren saber nada de los curas, pero que no le toquen a la Virgen de su pueblo?
esto es sagrado. Dirás, bueno, pero esto no es lógico, esto no es racional, bueno, esto es así. Y después, al menos visto desde la perspectiva del sacerdote, del pastor, dices, menos mal que existe esto. Menos mal que aún tenemos un vínculo con estas personas, que aún tenemos un puente tendido, que aún tenemos un lazo de conexión, de diálogo. Porque si no fuera por María, esta gente se habría alejado no solamente de la Iglesia como institución, sino probablemente de Dios. En cambio, a la Virgen que no se la toquen. María es María. Esto tiene seguramente muchas explicaciones, no es el momento de darlas, ¿no? Pero lo digo simplemente constatando lo que sucedió en aquel Sábado Santo. Hay un momento en que hay un silencio de Dios, es un silencio, como meditábamos ayer, Viernes Santo, sensible, no real. Tú experimentas el silencio, pero Dios está actuando, pero tú experimentas el silencio. En tu vida no hay respuestas. No significa que no existan, significa que tú no las puedes captar, entender. Y sin embargo María sigue estando ahí presente. Y diriges tu mirada a ella, como el ancla de salvación, como lo único que te queda, como el único vínculo con un Dios que no logras entender, pero con un Dios que sigues necesitando más que nunca. Por eso creo que el pueblo, con una sabiduría instintiva, no se aleja nunca de la Virgen. Y es más fácil que se aleje de la jerarquía, es más fácil que se aleje de incluso de Dios, ¿no?, que se aleje de María Santísima. María es, por lo tanto, la luz que tiene que brillar aún, cuando, sobre todo, por otros motivos, los que sean, un escándalo de sacerdotes o simplemente el efecto del anticlericalismo, ¿no? María es la que tiene que seguir brillando para evitar que todo se vuelva oscuridad. Por otro lado, en aquel Sábado Santo, os decía que hay dos cosas en las que brilla María. Una es esta, el opacamiento de Dios y de la jerarquía, y la otra es un tipo de dolor, un tipo de problema que es especial y que se presenta sobre todo en los padres, padre y madre. Aunque María sea una mujer y sea madre, es padre y madre. Ella es ejemplo no solo para las madres, sino para los padres. Podemos decir que para todos, pero yo creo que es ejemplo sobre todo para los padres. Me refiero al dolor o a los problemas que dan los hijos. Tenemos dos problemas distintos, si tuviéramos que dividirlos en dos, ¿no? Los tuyos y los de los tuyos. Tú puedes estar enfermo, estás tú enfermo, puede estar enfermo un hijo, y tú estás bien, ¿no? Tú tienes trabajo, tu hijo está en paro. Tu matrimonio va más o menos, el de tu hijo se ha roto. Tú estás afrontando el paso de la vida y tu hijo está con una depresión. O tú estás vivo y tu hijo ha muerto. O sea, los problemas, si tuviéramos, repito, que dividirlos en dos, los problemas que de verdad nos afectan personalmente serían estos dos. Los que te pasan a ti y los que suceden a tus seres queridos. Habría que incluir también ahí, ¿verdad?, al esposo, a la esposa, a los papás, a los amigos, ¿no? Pero quiero fijarme sobre todo en los problemas de los hijos, porque seguramente no son los únicos, pero son los que más hacen sufrir. Hasta el punto de que los que tenéis hijos lo sabéis bien, por lo menos yo lo he escuchado con mucha frecuencia, ¿no?, que exclamáis en vuestro interior, lo verbalizáis e incluso lo oráis diciéndoselo a Dios: quítale el problema a él y dámelo a mí. Aún sabiendo que eso sería probablemente muy duro. Cuando se ama a una persona siempre se dice esto, ¿no? Y se dice de verdad. Me ofrezco yo para ponerme en su lugar, como si eso fuera posible, ¿no? Tiene un cáncer él, no es que tú puedes tener el cáncer por él, hombre, puedes ofrecerle tu sangre, quizá un trasplante de un órgano,
por supuesto, un préstamo o una donación económica, pero al final nacemos y morimos nosotros, ¿no? Pero estamos al lado del que sufre. Pero quisiéramos poder hacer este cambio, ¿no? Quítale el problema a él y dámelo a mí. Y yo creo que María, por supuesto en el Viernes Santo, ¿verdad?, en el Sábado Santo, es esta figura hacia la cual se dirige nuestra mirada, de una manera atractiva, es decir, ella tiene ese poder de atraer la mirada y de atraer el corazón, y nos enseña a comportarnos ante este tipo de situación, cómo vivir los problemas ajenos que sin embargo me hacen sufrir más que si fueran míos. Cómo comportarme delante del sufrimiento de los míos cuando yo realmente lo que quisiera es cambiarme por ellos y no puedo. Vamos a meditar sobre María en este contexto, en este Sábado Santo, desde esta perspectiva. Y quisiera fijarme en las 7 palabras de Jesús ayer en la cruz y en cómo María lo vivió estando al pie de la cruz, lo que se llama los 7 silencios de María. Jesús habló, María calló. Jesús habló, María escuchó. ¿Era aquel silencio de María un silencio de circunstancias o era un silencio que realmente cumplía el viejo refrán, el que calla, otorga? ¿María podía haber dicho algo? ¿Dijo algo? ¿Protestó? Dijo, al menos a Juan, aunque el Evangelio no lo dejara como constancia, no estoy de acuerdo? ¿O María asumió punto por punto, desde esta perspectiva vicaria, es decir, sufriendo no en ella, sino en el Hijo, y por lo tanto sufriendo más que si le hubieran hecho eso a ella, asumió todo lo que su Hijo decía? Y yo creo que lo primero para entender a María, es decir, lo primero para nosotros poder imitar a María es darnos cuenta de quién era ella y sobre todo de qué concepto tenía ella de sí misma. A mí me parece que ahí está la clave. En esta Semana Santa, Benedicto XVI, al menos en 2 momentos, es muy interesante lo que está diciendo el Papa en la Semana Santa, porque acaba de cumplir, como sabéis, 84 años. No sé si lo habéis visto en televisión estos días, tiene unas ojeras profundísimas, el aspecto que tiene es de 84 años, ¿no? Pero parece muy agotado, ¿no? Por lo menos esta es la impresión que a mí me da, ¿no? Que está muy, muy agotado, ¿no? Esta es una impresión, a lo mejor no es más que un aspecto físico de un mal momento o que, oye, tiene 84 años, ¿no? Pero sus palabras son de una profundidad, de una sabiduría, y verle te produce no solo una gran ternura que ha producido siempre, sino una sensación de santidad. Es algo que realmente te conmueve, a pesar de que la televisión nunca es igual que ver a la gente cara a cara y a pocos metros, ¿no? El Papa en 2 ocasiones ha dicho en esta Semana Santa, que yo sepa, Domingo de Ramos y Jueves Santo, ha dicho: el mundo de hoy y los cristianos estamos siendo especialmente soberbios porque queremos ocupar el lugar de Dios. También el Jueves Santo ha dicho que parece como si, recordando aquello del profeta Job, como si el demonio hubiera obtenido de Dios el permiso para cribar públicamente a los católicos. Pero fijaros en estas palabras del Papa: el mundo de hoy es especialmente soberbio, quiere ocupar el lugar de Dios. Esto es el relativismo, ¿no? Es decir, la serpiente le dice a Eva, la primera inmaculada, no lo olvidéis,
le dice a Eva, ¿tú quieres ser como Dios? Y lo vas a ser si decides por ti misma qué es bueno y qué es malo, el relativismo. Y Eva dice que sí, claro. Y después convence a Adán, que está también encantado, que también quiere ser como Dios. Queriendo ser como Dios, pierden el paraíso. Y viene después la cadena de desgracias. El matrimonio que se rompe, un hermano mata a otro hermano, quieren ser como Dios y terminan no siendo ni siquiera hombres. Esto es lo que pasa hoy, exactamente. Quieren ser como Dios y terminan por convertirse en lobos para el hombre, en el infierno para su hermano. En cambio, María, la segunda Inmaculada, repito, Eva fue la primera porque ella cometió el pecado original, por lo tanto ella fue creada sin el pecado original, y eso es lo que significa Inmaculada. Inmaculada hasta que cometió el pecado original. Bueno, María no lo tuvo nunca, pero no lo cometió tampoco. Fue concebida sin pecado, pero después no lo cometió nunca. María, cuando se presenta, el ángel le da una respuesta. Eva a un ángel, el de la luz, Lucifer, Satanás, le dice que quiere ser como Dios. María a otro ángel, San Gabriel, le dice que no quiere ser como Dios y que está encantada de ser una mujer. Solo una mujer, nada menos que una mujer. Y que quiere ser la esclava del Señor. Es la humildad contra la soberbia. Es la humildad la que pisa la cabeza de la serpiente. Esto es lo que no tenemos que olvidar. Por eso María, en medio de la oscuridad, es la luz que os decía antes. En medio de la oscuridad de un mundo soberbio, María es la luz. Es siempre el modelo. Incluso cuando a veces quien tenga que dar el ejemplo no lo dé, nuestra mirada se tiene que dirigir a María. Ella es la luz. En especial, en tiempos de soberbia, ella es la luz, la humildad. Yo soy, y son las palabras de la Virgen, una mujer, solo una mujer. Estoy encantada de ser una mujer. No quiero ser diosa y haz el favor de marcharte, que te voy a pisar la cabeza, le dice a la serpiente. Soy la esclava. Cuando una persona se sitúa a sí misma y ante los demás, pero sobre todo ante sí misma, desde esta perspectiva, todo cambia, ¿verdad? Porque, ¿qué significa ser la esclava? ¿Qué significa la esclava del Señor, no la esclava del marido? Bueno, ¿qué significa verse a sí mismo como un ser humano, como un siervo, como una criatura? Usando una terminología de la época, bueno, pero al fin como un ser inferior, digamos, ¿no? Yo no soy Dios. Bueno, ¿qué significa? Ante todo, en primer lugar, significa aceptar la existencia del misterio. No entiendo, pero es que no entender es lo normal. Es decir, aceptar que no entenderlo todo es lo normal. Y que como lo normal es no entender, o no entenderlo todo, porque si Dios es Dios, es más grande que yo. Si yo soy la esclava, el esclavo del Señor, el siervo del Señor, la criatura del Señor, pues no voy a entender al Señor, no voy a entenderle del todo. Por lo tanto, esto es lo normal. Y cuando uno está ante una cosa normal, pues no se hace problemas, ¿no? Nosotros, con nuestra soberbia, pues empezamos a ponernos nerviosos. El otro día he ido al médico y llevaba el médico, bueno, no sé si era lo normal o no, pero 2 horas y media de retraso. Bueno, yo no sé si era lo normal porque voy tan poco al médico. A mí no me parecía lo normal, ¿no? Entonces empecé a protestar así por lo bajito, ¿no? Bueno, y decir, 2 horas y media de retraso, ¿no? Y había una señora al lado, una señora mayor que yo, que debe de estar más acostumbrada a ir al médico, ¿no? Y dijo, con mucha calma, es que cuando se viene al médico ya se sabe, se echa la mañana, ¿no? Es decir, yo había ido porque tenía la cita a las 9:30 y salí a las 12:30 de una cuestión que duró un cuarto de hora.
2 horas y media de retraso. Para mí aquello era algo que me hacía hervir la sangre, ¿no? Bueno, porque tenía otras cosas que hacer, porque estaba nervioso, porque estaba muy ocupado, porque no me parecía bien que te citen y te den 2 horas y media de retraso, en fin, por una serie de cosas. Después, ¿verdad?, que habían pasado unas cuantas cosas, ahí, bueno, pues que habían tenido una serie de problemas, o que eso pasa todos los días, ¿no? Pero que me llama la atención, cómo aquella señora, repito, que seguramente iba al médico, yo conozco algunas así, bueno, que van un día sí y otro también, y el del medio, ¿verdad?, bueno, pues estaba acostumbrada, ¿no? Y dijo con mucha calma, con una gran sabiduría, dijo, es que cuando se viene al médico ya se sabe, se echa la mañana, ¿no? Y estaba allí tan tranquila, sentada, feliz con su bolso. Claro, no tendría las cosas que tenía que hacer yo, pero estaba tan a gusto, tan tranquila, relajada, se echa la mañana, ¿no? O la tarde, o el día entero, pasa al médico, ¿no? Creo que el problema del hombre moderno, del hombre contemporáneo, es el ensoberbecimiento. Todo tiene que ser perfecto, puntual. Has quedado así, ¿vale? Y cuando no salen las cosas según tú has planeado, oye, que esto sucede continuamente, y no me refiero solo a 2 horas y media de espera en una sala de un hospital, sino que sucede continuamente en la vida, ¿no? En la vida de tus planes, que no son malos planes, pero que se rompen tus planes. No digamos de los planes que tienes sobre tus hijos, eso sí que se rompen continuamente, Es la vida, es la vida. Y entonces, ¿qué haces? Pues haces eso, ¿no? Oye, esto no puede ser, porque yo soy fulanito, tú no sabes quién soy yo, que yo soy muy importante, yo soy una persona muy ocupada, yo soy una persona que tendría que estar en otro sitio, pues no entiendan, ¿no? A tu lado aparece una persona que dices que cuando se viene al médico ya se sabe, se echa la mañana, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Cuál es tu actitud ante la vida? Tu actitud ante la vida, ante Dios, ante los hombres, ante ti mismo, ante la vida. ¿Cuál es tu actitud ante la vida? Pregúntatelo, porque ahí está la clave de todo, Vuelvo a insistir en lo que decía Benedicto XVI. Nuestro mundo es un mundo soberbio. Queremos ocupar el lugar de Dios. Ahí está la fuente de todo. El relativismo y la ideología, la expresión ideológica de esa soberbia. Pero ese es el fondo de la cuestión. ¿Me asumo a mí mismo como un ser humano? ¿Y a los demás como seres humanos? ¿Y a mi marido? ¿Y a mi esposa? ¿Y a mis hijos? ¿Y a mis jefes? ¿O a mis empleados? ¿Y a mis vecinos? ¿Y a mis amigos? ¿Los asumo como seres humanos que tienen defectos, que no son perfectos, que yo también los tengo? ¿O yo estoy divinizado y he divinizado a mi marido, y como no es el Dios que yo quiero me decepciona, o a mi mujer, y como no es la diosa que yo quiero me decepciona, o a mis hijos, y como no son los seres humanos perfectos que yo quiero me decepcionan? Entonces, sí, está ahí el problema, Por eso, para entender a María tenemos que darnos cuenta de cuál es la raíz, la clave de la Virgen María. ¿Cómo pudo ella actuar como actuó? Porque ella tenía un concepto de sí misma que no es nuestro concepto de nosotros mismos. Era un ser humano, estaba feliz de ser un ser humano, no quería ser una diosa. Y por lo tanto aceptaba el misterio como algo normal, y aceptaba los problemas como algo normal. Hay problemas, eso es lo normal. Nunca olvidaré, porque fue una de las grandes lecciones de mi vida. Seguramente ya me lo habéis oído contar otras veces. Cuando José Luis Martín Descalzo estaba tan enfermo, con aquella situación de la diálisis, ¿no?, que al final condujo a su muerte en 6 años de tratamiento, escribió un artículo, y antes lo había comentado conmigo, un artículo precioso. Decía: soy un señor que tiene un problema. ¿Y quién no tiene un problema? Si empezáramos así la vida, ¿verdad? Soy un señor que tiene un problema. ¿Y quién no tiene un problema? ¿Quién no tiene un problema? En cambio, nosotros empezamos la vida diciendo: soy un señor que tiene un problema. Y soy el único que tiene un problema. Y no es verdad. ¿Y quién no tiene un problema?
José Luis Martín Descalzo decía, era la época, os acordaréis los más mayores, el tránsito a la democracia, llevó consigo la reconversión industrial, un cambio de sistema económico, el cierre de muchísimas empresas públicas, la privatización de otras. Fue una situación de enorme tensión en España, con unos índices de paro enormes, de inflación desbocada. Bueno, mucha gente estaba sin trabajo. Una situación parecida, distinta pero parecida a la que vivimos hoy en día. Y él decía, me pongo en el lugar de un padre de familia que no tiene para alimentar a sus hijos. Eso es un problema. Yo que tengo un problema de una enfermedad gravísima, que sé que me puede conducir a la muerte, efectivamente, murió relativamente pronto. Soy un señor que tiene un problema. ¿Y quién no tiene un problema? Este planteamiento de la vida es el planteamiento de María. Y yo creo que hay que empezar por aquí. Soy un ser humano, no soy Dios. Por lo tanto, soy un señor que tiene un problema, tengo problemas, mis problemas, los problemas de los míos, que me los dan, y que además no puedo resolver. Si no puedo resolver ni los míos, ¿cómo voy a resolver los problemas de las personas queridas que tienen su propia libertad y que les puedes dar consejos, les puedes dar ejemplos, les puedes decir que no hay manera y que hasta que no se estrellan no hay forma y que se lo has dicho, se lo has advertido, has visto que se iban a estrellar, oye, que se han estrellado, ¿no? Y después tienes que andar recogiendo los pedazos, y te implican en su vida y tú sabes que no puedes evitar eso, ¿no? Soy un señor que tiene un problema, soy un ser humano, no soy Dios, y no le pido explicaciones a Dios. Acepto esto desde el misterio de no entender a Dios del todo y aceptando con humildad que Dios es Dios, que yo no soy Dios y que creo de verdad en la divina providencia. Yo creo que esto es la gran lección de María, y la gran lección para nuestra época y después para nuestra persona, es decir, para nuestra familia, para nosotros como seres humanos, para nuestra época soberbia, pero también para nosotros, porque de verdad no nos damos cuenta de cuánto estamos contaminados. Leí hace unos meses algo que me pareció muy acertado. Decía un pensador, no recuerdo ahora quién, decía, cada época es muy dura con los pecados de la generación anterior y muy indulgente con sus propios pecados. Somos muy duros con las cosas que hicieron nuestros mayores. Qué duros con lo que se hizo en la Edad Media. Qué duros, qué horror la Inquisición, qué cosa tan espantosa. Las cruzadas, qué cosa tan horrible. Ahora están tirando bombas en Libia. Las cruzadas era horrible, ahora están tirando bombas en Libia. Qué cosas, Bueno, somos muy duros con lo que hicieron nuestros padres, pero muy indulgentes con lo que hacemos nosotros, y los que vengan harán lo mismo. Serán muy duros con lo que hemos hecho nosotros y serán indulgentes con lo que están haciendo ellos. Bueno, pues esta lección, esta enseñanza tenemos que aplicarla a nuestra vida, y decir, mira, yo tengo que empezar a ser más exigente conmigo, pero a la vez saber que Dios es Dios, que yo no soy Dios y que no puedo empezar a ser como si fuera Dios ni para los del pasado ni para los del presente, porque ni yo soy Dios ni los otros son Dios. Desde aquí, desde esta enseñanza, vamos a ver ahora el silencio de María. Primera palabra de Jesús en la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Os decía antes, María, luz para los problemas de los míos. ¿Le estaban haciendo algo a ella? Os decía ayer, Jesús dice esto no solamente refiriéndose a los que le han llevado a la cruz, sino en concreto a aquellos que le rodeaban y que le insultaban. Bájate de la cruz si eres el Hijo de Dios y creeremos en ti. A otros ha salvado y a él no puede salvarse. Estos son los que provocan esta primera palabra de Cristo en la cruz. Bueno, después va a venir la segunda, como os decía, con el tema de la apologética. Ahora, María escucha a Jesús perdonar, y no solo perdonar, sino convertirse en abogado, defensor de los que le están haciendo daño. Primer silencio de María, que es
recuerdo lo que os he dicho, un silencio de aceptación. El que calla otorga. Y en este caso el silencio de María era estar de acuerdo con su hijo. Pero de esta otra manera, porque no le hacían daño a ella, sino al hijo. Y muchas veces tú puedes decir, yo estaría dispuesto a perdonar lo que me hagan a mí, pero no lo que le hagan a un hijo mío. Bueno, pues en este caso María acepta y también perdona. Y también en su corazón le dice a Dios lo que está oyendo que su hijo está diciéndole a Dios. Padre, perdónales. Y María, Padre, perdónales. No saben lo que hacen. Qué difícil esto, ¿eh? Porque todavía el Padre, perdónales. Pero hombre, no saben lo que hacen, ¿eh? ¿No? Bueno, pues no saben lo que hacen, porque efectivamente no sabían lo que hacían. Es decir, sabían que estaban matando a un inocente. Bueno, o quizá alguno de ellos lo sabía, pero ni siquiera los más conscientes de que Cristo era inocente sabían que era el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Padre, perdónales. Por lo tanto, primera enseñanza del silencio de María. Perdonar no solamente lo que nos hacen a nosotros, sino lo que les hacen a los nuestros. Y esto es dificilísimo. Repito, probablemente más difícil incluso que perdonar lo que nos hacen a nosotros. Perdónales, que no saben lo que le hacen a mi hijo. Y ayúdame a perdonarles, porque está muy por encima de mis posibilidades humanas. No solo por encima, sino muy por encima. Segunda palabra, ante el diálogo que se establece entre los dos ladrones, uno que se hace eco de aquellos insultos y el otro que defiende a Jesús, el Señor le dice a Dimas, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, es una muestra de gratitud, os decía ayer, de parte de Cristo hacia aquel que le defiende. Lo había dicho ya el Señor antes. Os aseguro que todo aquel que se declare por mí delante de los hombres, yo me declararé por él delante de mi Padre del cielo. El enorme valor que tiene la apologética. Defender a Cristo y defender a la Iglesia es algo que el Señor tiene en primer lugar a la hora de valorar las cosas que hacemos. La cobardía, que muchas veces es una cobardía de silencio, la cobardía es uno de los mayores pecados que hemos cometido los católicos, al menos los católicos españoles, en las últimas décadas. ¿Qué hace María? Pues María, que ha escuchado el diálogo entre los dos ladrones y que ha oído también las palabras de su hijo, participa de ellas y reza por este que es ya un santo, porque está a punto de morir y en vida ha sido canonizado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero es que también María se vuelve hacia los demás, hacia nosotros, y nos dice lo mismo. Ese silencio de María, que es aceptar lo que dice Jesús, se transforma en una continuación hacia nosotros. ¿Tú estás defendiendo a Cristo? Entonces, estate seguro de que vas a encontrar de una forma especial la protección de María. ¿Eres un cobarde? Bueno, la Virgen es tu madre, lo veremos después, pero no te quepa duda de que si quieres tenerla contenta, defender a Jesús, defender a la Iglesia, defenderla a ella, es una de las cosas que más feliz pueden hacer a una madre. ¿O no es así? ¿O no es para una madre un motivo de extraordinario agradecimiento ver que alguien hace algo por su hijo? Te han hecho un favor a ti y lo agradeces. Le han hecho un favor a tu hijo y lo agradeces infinitamente más. Le han hecho un favor a tu hijo. A veces incluso tu hijo, porque es un inmaduro, porque es un jovenzuelo y no sabe lo que es la vida, no lo agradece lo suficiente, pero tú sí. Dices, uy, es que esto tiene mucha importancia.
es que esto es más de lo que esta criatura se da cuenta. Y entonces suples la relativa ingratitud que tu hijo ha podido mostrar hacia quien le hizo el favor. Bueno, pues esto es María. El hoy estarás conmigo en el paraíso es lo que María le dice cada día a todos aquellos que se declaran por Cristo en medio de los hombres. Si hay una frase, si no recuerdo mal, que es de San Pedro: la caridad cubre la multitud de los pecados, la limosna cubre la multitud de los pecados. Yo creo que la defensa de Cristo y de la Iglesia es una limosna especial, es una limosna hecha al propio Cristo. La limosna de la apologética cubre la multitud de los pecados. Tercera palabra: ahí tienes a tu hijo. Bueno, no era un mal muchacho, ¿no? Sin duda María ya tenía con Juan una relación especial. Juan tenía sus cosas, ¿no? Pues era con Santiago el hijo del trueno, es decir, tenía sus cosas, ¿verdad? Y quizá él y su hermano, los dos eran muy queridos de la Virgen por eso, ¿no? Porque las personas que tenemos carácter tenemos la ventaja de que se nos ve venir, ¿no? Y dice un refrán castellano aquello de no te fíes de las aguas mansas, ¿no? Que esas son las que te meten en líos, ¿verdad? A nosotros, como a los toros, se nos ve venir y con una capa se nos dirige fácilmente a donde se quiere. Por lo menos a los hombres, ya no estoy tan seguro de que a las señoras se os dirija con la misma facilidad, pero a los hombres se nos maneja muy bien, ¿eh? Y de hecho, yo creo que no hay nadie más fácil de manejar que un español por parte de una española, es decir, con un poquito de capa la cosa va divinamente, sobre todo cuando el hombre asume desde el principio que quien manda es ella y lo asume con honestidad y con una cierta alegría. Es decir, ¿para qué te vas a pelear si al final vas a terminar por rendirte? Pues te rindes el primer día y ya no das batallas inútiles, que son batallas perdidas. Bueno, pero este Juan Malgenio, lo mismo que Santiago Malgenio, los hijos del trueno, eran muy queridos por la Virgen. Y fijaros que María va a hacer su primer milagro conocido, un milagro muy especial, con Santiago, el hermano de Juan, viniendo a España. Viniendo a España para sostenerle en medio de una crisis, de esto no hay nada que hacer, estoy harto, los españoles, los hispanos, entonces son muy brutos. También es verdad que estaba en Zaragoza, las cosas como son. Bueno, o sea, oye, que algo debía de tener el lugar, en fin, Zaragoza, Teruel, en fin, que algo tenía el lugar. No sé si es que Santiago ya ha empezado por ahí, en fin, lo que fuera, ¿no? Pero son muy brutos y pues a lo mejor en otro sitio no hubiera sido igual, pero en fin, es que estaba en Zaragoza. Bueno, oye, pero claro, aparece la Virgen y hasta los de Zaragoza, que hay que ver cómo quieren a la Virgen, ¿no? Bueno, pues María hace el primer milagro para estar con Santiago, para ayudar al hermano de Juan. Es decir, le quería mucho, los quería mucho. Y Jesús, que lo sabía, bueno, pues le pone a uno en manos de la otra, al otro en manos de ella. Incluso con esto no era igual. Es decir, ¿cómo va a ser igual tener como hijo a Juan que tener como hijo a Jesús? Y si después desciendes, ¿cómo va a ser igual tener como hijo a cualquiera de nosotros que tener como hijo a Jesús? Aquello fue una degradación. Decir, oye, que yo soy tu madre, no me digas que tengo que ser la madre de qué sé yo, de Judas, de Pilato. No, pero ¿cómo puedes pedir que sea la madre de? No voy a poner nombres de políticos contemporáneos, ¿no? Pero ¿cómo me puedes pedir? Pero esto es demasiado. Pero ¿cómo me puedes pedir esto? Y sin embargo, la Iglesia lo ha dicho desde el principio. En Juan estamos representados todos. Es verdad que hay una orden a Juan. Ahí tienes a tu madre, cuídala, imítala. Y esta orden es la que os decía ayer, muchos ni oyen, ni entienden, ni saben, ¿no? Y por eso os decía, hay un cuerpo místico de María, que es un don, aquellos que sin mérito tenemos el don de amar a la Virgen. Esto es un don, es un don extraordinario además, pero la Virgen ama a todos. Después muchos, pues
por lo que sea, no se enteran y no tienen esta relación con María, incluso buenos católicos, ¿verdad? Y bueno, pues esto no es ninguna culpa, probablemente, pero se pierden algo extraordinario, algo enorme. Bueno, pero la Virgen ama a todos. Pero esto representó para la Virgen María una bajada, ¿no?, de nivel. Pero que no es lo mismo tenerte a ti como hijo que tener a este como hijo. Bueno, que no es igual. Y sin embargo lo acepta. Ese silencio de María es aceptar. Aceptar que es mi madre. Aceptarme como hijo. Aceptar, por lo tanto, la maternidad, la paternidad de los seres imperfectos. Claro, repito, es que era la madre del Dios Todopoderoso. Era la madre del más bello de los hijos de los hombres. Es que era la madre de Jesús. Es que no es igual, ¿no? Bueno, pues ahora tú tienes que aceptar que tu hijo no es así. Y en este modelo que representa María para los padres, este es un punto fundamental. Porque para los padres, de alguna manera, vuestros hijos son vuestra principal obra en la vida. No digo que sea la única, porque, pues hombre, eres un profesional, tienes un trabajo que te gusta sacar adelante y que quizá eres hasta alguien de un cierto prestigio, que has firmado, no sé si cuadros o casas, ¿no? Bueno, pero tu principal obra en la vida es tu familia, es tu hijo, es tu hija. Y tú fracasas en él. Y además es algo que no puedes controlar. Que no puedes controlar como puedes controlar con tu pericia de médico una operación, o con tu pericia de arquitecto una construcción, o con tu pericia de político una acción social. No, es carne y hueso independiente de ti. Es tu obra y no está en tus manos. Y bueno, pues esto es María. Esto es María. María acepta ser la madre de alguien que es imperfecto y que no puede controlar. Y no por eso dice, de eso nada. A mí no me encargues esto, porque esto yo puedo rezar por él. Eso sí, bueno, pero yo puedo rezar por gente que no es mi hijo. De hecho, no los tengo. Yo puedo rezar y rezo por mucha gente que no es mi hijo. Pero María asume a Juan como hijo. Es decir, nos asume a cada uno de nosotros como hijo. Somos la obra de María en este sentido. En el sentido de que el hijo es obra del Padre. Será siempre un sentido limitado porque el hijo es independiente, ¿no? Y María lo acepta. Y tenemos que vernos así y sentir la protección de María desde esta perspectiva de madre. Hay alguien que me quiere como soy. Hay alguien para el cual yo soy importante. Hay alguien que no se asusta de mí. Hay alguien que no se avergüenza de mí. Hay alguien que no sale corriendo. Hay alguien que dice, a pesar de todo, soy tu madre. Me gustaría que fueras mejor. Los padres sabéis que esto hay que decirlo incluso, ¿no? Tendrías que cambiar en esto, por tu bien, no por mí, para ser yo, pues, presumir más con las vecinas, ¿no? No, por tu bien, de verdad, tendrías que cambiar en esto, en lo otro, pero yo te quiero como eres. Esto va más allá de cualquier cosa, no depende de ti. Ese amor de madre, amor de padre, ¿verdad? Jesús lo va a contar de una forma tan bella, ¿no? Con la parábola del hijo pródigo. El amor de padre, el amor de madre, ¿no? Es un amor que no depende del hijo, no depende de ti. El amor de la madre, el amor del padre no depende del hijo. Tú puedes hacer sufrir o alegrar a tu madre o a tu padre, pero siempre sea tu madre y siempre sea tu padre. Es decir, el amor que te tienen no depende de ti, está en ellos. Bueno, pues este es el amor de María. Y esto para nosotros es de una enorme tranquilidad. Hay alguien que me quiere como soy.
Dios, por supuesto, pero Dios, incluso el Dios del hijo pródigo, es el Dios juez. María no es jueza, María es abogada. Es una madre abogada. Tener como abogada defensora a una madre, eso tiene que ser tremendo, No, eso es una suerte bárbara, ¿verdad? Tener como abogada defensora a una madre que además es también la madre del juez, eso tiene que ser fantástico, ¿Os imagináis un juicio donde la abogada defensora es la madre del reo y la madre del juez? No, eso yo creo que es absolución casi segura, a poco que el reo haga algún gesto de arrepentimiento. Esto es María, y esto es una enorme paz para nosotros. Y tiene que servirnos enormemente para afrontar las oscuridades de la vida. Pero también tiene que servirnos para afrontar el amor a los hijos. Yo quiero a mi hijo como es. No es perfecto. Me gustaría que lo fuera por su bien, pero le quiero como es. Y ese amor tiene que ser un amor no condicionado. Y tienes que hacérselo sentir y saber. Yo te quiero como tú eres. Insisto, lo cual no significa que te dé la razón en todo. Lo cual no significa que te diga que todo lo que haces está bien, porque no está bien. Pero el que yo te pueda decir y te deba decir que esto no me gusta, no significa que te deje de querer. ¿Cuántas veces he aconsejado esto a los padres? Cuando vienen, por ejemplo, de repente descubren mi hijo es homosexual, ¿qué hago? Es tu hijo. O mi hijo se ha divorciado, ¿qué hago? Es tu hijo. O mi hijo, mi hija ha abortado, ¿qué hago? Es tu hijo. No le des la razón. No le digas que ha estado bien lo que ha hecho o lo que está haciendo. Pero es tu hijo. Esto va más allá de cualquier cosa. Tú no puedes decirle, dejo de ser tu padre, no quiero saber nada de ti porque has hecho esto mal. No, aunque esté en la cárcel, aunque sea el asesino mayor del mundo, es tu hijo. No le des la razón, no le digas, como eres mi hijo, hagas lo que hagas estará bien hecho, y yo te voy a apoyar, hagas lo que hagas. Pues no, yo no te puedo apoyar en que mates, en que robes, no te puedo apoyar, no te puedo dar la razón, porque te estaría haciendo daño, pero te digo, eres mi hijo, y te quiero como eres, y esto tienes que tener la seguridad de que no va a cambiar. Y me siento degradado, defraudado de tener un hijo como este, humillado de tener un hijo como este, pero es mi hijo, y no digo no le conozco, digo es mi hijo, y me gustaría poder decir que mi hijo es un santo o un sabio y a lo mejor no lo puedo decir, pero no oculto que es mi hijo, comparto con él esto. Creo que esto es lo que María acepta cuando Jesús le dice, ahí tienes a tu hijo. Siguiente palabra de Jesús en la cruz. Es la cuarta palabra, yo creo que es el centro, y me parece seguramente la palabra, ayer lo meditamos, más misteriosa y más difícil. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Representa la kenosis, el grado sumo de sufrimiento de Cristo, cuando misteriosamente, de forma sensible, no real, se rompe la Trinidad. Es decir, Dios ya no experimenta a Dios. Esto es algo que no podemos entender. Nos sirve para entender los abandonos que experimentamos nosotros de Dios, el silencio de Dios o del prójimo. Las frustraciones, el sentir que te han hecho daño, que te han engañado una vez más, que te han utilizado, que han abusado de ti, que otra vez te han mentido, que otra vez, bueno. Pero esto no es más que una sombra de lo que debió de experimentar Dios, porque es imposible para nosotros entenderlo. Ahora, pongámonos en la piel de María, que está allí delante y que escucha a su hijo decirle al Padre, entre comillas, a su Padre también, es decir, un Padre distinto,
en el sentido de que la relación de Jesús con el Padre era diferente de la relación de cualquiera de nosotros con Dios Padre, pero también su Padre. Escucha decirle a su hijo: ¿por qué me has abandonado? Y María lo dice de dos maneras: ¿por qué le has abandonado? ¿Y por qué me has abandonado a mí también? O sea, ¿por qué permites que él sufra? ¿Y por qué me has engañado? ¿Por qué permites que él sufra? A ver, no lo entiendo. Oye, ¿y por qué me has engañado a mí? ¿En qué sentido? Que el ángel le dice que van a hacer el Mesías. Es verdad que desde el principio la cosa no pintó bien, ¿no? Porque mira que el Mesías nacer donde nació, pues esto es terrible, ¿no? No encaja en la lógica de lo que era un Mesías. Después huir a Egipto, pues tampoco. Después la vida oculta, bueno, aquello ya se compuso pues cuando empieza a hacer milagros, cuando empieza a ser famoso, cuando la gente habla bien de él. Bueno, aquello duró de los 3 años de vida pública, 1 año y medio, 2, como mucho. Después de nuevo vino la caída, ¿no? Es decir, que la Virgen María tenía ya experiencia en no entender cómo la mesianidad de Jesús era una mesianidad de sacrificio, de trabajo, de persecución. Pero llegar a ese extremo, a ella le habían prometido otra cosa: el Mesías. Y estaba viendo no al Mesías, sino a un torturado que moría abandonado de todos, sus discípulos, el pueblo de Israel, e incluso con aquella expresión, abandonado hasta del propio Dios. ¿Por qué permites que le suceda esto? ¿Por qué me permites a mí que me suceda esto? Y aquí, en esta palabra, sobre todas, es donde entra la humildad de María. Por eso antes, como introducción, os hablé de ello. Porque ahí está Jesús haciendo una pregunta legítima. Os decía ayer, Él mismo dará la respuesta con las 2 últimas palabras, pero esa pregunta legítima la hace Jesús y sin embargo no la hace María. El silencio de María, que fue un silencio de aceptación de que su hijo hiciera la pregunta: ¿tú haces esa pregunta? Bueno, yo también tengo derecho a hacerla. Sin embargo, María no hace la pregunta. ¿Por qué le has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Porque en caso de habérsela hecho, la respuesta en el corazón de María hubiera sido inmediata: ¿y quién soy yo para pedirte explicaciones? Y creo que esto es especialmente importante para nosotros en esta época de soberbia. ¿Quién soy yo, Señor, para pedirte explicaciones? Oye, Jesús sí que era quien, y repito, ayer lo dije, estaba haciendo la pregunta, os decía ayer, era una pregunta íntima, era un diálogo entre padre e hijo de los de dentro de casa que Cristo quiso que fuera público para que nos sirviera de alivio cuando tenemos momentos de debilidad y de oscuridad, y también nosotros le preguntamos a Dios, y entonces tenemos que asumir que es normal que le preguntemos a Dios, aunque la respuesta también tenemos que darla. Me fío. Pero en este caso, María ni se la hace. ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo para pedir explicaciones? ¿Y quién soy yo? Hace unos meses, una mamá que había perdido a un hijo, que tiene otros hijos, me dio una lección. Ella, preguntada por otro de sus hijos si cuando había muerto este muchacho no se había rebelado contra Dios y no le había pedido a Dios explicaciones, le contestó: no le pedí explicaciones cuando nació, y no estoy pidiendo explicaciones de por qué vosotros seguís vivos. ¿Por qué le voy a pedir explicaciones de por qué éste ha muerto? Y esto es así. Esto es así. ¿Por qué tengo que pedir explicaciones si soy una criatura? Tengo mucho derecho y tengo que hacerlo, pedir explicaciones a los que nos gobiernan.
tengo que pedir explicaciones a todos aquellos hombres que tienen responsabilidades de lo que sea, eso sí, pero a Dios, ¿y quién soy yo para pedir explicaciones a Dios? ¿Y por qué tengo que pedir explicaciones por lo que va mal y no por lo que va bien? ¿Hay alguien que entre en crisis de fe cuando le toque la lotería? Entra en crisis de fe una mamá que acaba de dar a luz y tiene a su bellísimo bebé precioso y sano entre los brazos. ¿Se pregunta esa mamá en algún momento, Dios mío, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Y por qué? Vuelvo a lo que os decía antes, que me pasó esta semana en el hospital, ¿no? Yo pido explicaciones, tampoco es que me fui al médico y le dije, oye, a ver qué pasa, que son 2 horas y media de retraso, ¿no? Simplemente expresé, y tampoco, en fin, así estaba con un seminarista al lado, ¿no? En voz alta, sin más cosas, ¿no? Que son 2 horas y media de retraso, hay que ver, ¿no? No dije ningún taco ni nada, aunque soy madrileño, pero no dije nada, ¿no? Hay que ver 2 horas y media de retraso, ¿no? Y la señora aquella me puso en mi sitio. Pues ya se sabe, cuando se viene al médico se echa la mañana, ¿no? Pues eso es exactamente. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hombre, yo puedo pedir explicaciones al médico y quizá tenga que pedírselas, ¿vale? Pero a Dios, ¿y quién soy yo para pedir explicaciones? Es tan importante entrar así, por esta puerta de la humildad, en nuestra relación con Dios. ¿Y quién soy yo? ¿Pero quién soy yo? ¿Es que yo soy acaso un igual o un superior a Dios? Y María, que se ha visto a sí misma como la esclava, que nunca ha dejado de verse a sí misma como la esclava, y que esto es lo que la ha ayudado a aceptar los 1000 misterios de su vida, la cueva de Belén, la huida a Egipto y ahora este misterio final de la muerte ignominiosa de su hijo. ¿Y quién soy yo para pedir explicaciones? ¿Es que le he pedido explicaciones cuando ha ido bien? ¿Por qué tengo que pedírselas ahora? Si yo soy la esclava del Señor, Dios es Dios, yo no soy Dios, yo me entiendo a mí mismo como una criatura de Dios y no como un igual a Dios, como un Dios o como un superdios. Por tanto, Señor, yo acepto. Hagamos esto, de verdad. Tanto cuando el problema es nuestro como cuando el problema es de los nuestros. ¿Por qué permites esto? Bueno, si se nos escapa la pregunta, no nos pongamos nerviosos, también Cristo la hizo, pero pensemos en María. Señor, ¿y quién soy yo para pedirte explicaciones? Quinta palabra, tengo sed. Era una palabra, como os decía ayer, que expresaba una necesidad física, estaba desangrado totalmente, pero que expresaba también una necesidad del alma, ¿no? Tengo sed de ti. Y os decía ayer, la Eucaristía es siempre alguien que está gritándote, tengo sed. Por eso la Madre Teresa manda poner siempre junto al sagrario, en sus humildes capillas de sus asilos, esta frase, tengo sed de ti, te necesito, te quiero, y porque te quiero te necesito. Y María lo oye y le mira y le dice, yo estoy aquí, no puedo hacer más que estar aquí, quiero ser tu agua. Y nosotros tenemos que imitar a María haciendo exactamente eso, acudir a Jesús que nos dice, tengo sed, a decirle, quiero ser tu agua. Fíjate que tú, ¿cómo vas a poder consolar al Dios Todopoderoso? Tú no eres nada, ¿no? Yo no soy nada, no somos nada, ¿no? Bueno, pero es que eso es lo que tiene el amor, ¿no? Que aun siendo poca cosa, como nos quieren, podemos ayudar a quien nos quiere, aun siendo poca cosa. Y podemos convertirnos en el agua que sacia la sed de Dios. Tengo sed. Y María es el agua para Cristo. Y tú puedes ser, debes de ser el agua para Cristo. Por eso la importancia de la Eucaristía. Entender la misa desde esta perspectiva es entenderla desde la perspectiva de María. La misa entendida desde la perspectiva de la acción de gracias.
No la misa entendida desde la perspectiva de la obligación, que es una perspectiva legítima, o desde la perspectiva de ir a saciar tus necesidades. Necesito fuerza, necesito consuelo, voy a misa, que es otra perspectiva legítima. Hay una tercera perspectiva, la de María. Mi hijo me necesita, mi hijo tiene sed, voy a ayudar a mi hijo, voy a consolar a mi hijo, voy a acompañar a mi hijo, está solo, me necesita. Hombre, que no solamente me necesita a mí, bueno, que necesita a los otros, pero yo voy a hacer mi parte, ¿no? Yo estoy aquí, al pie de la cruz, para sostenerte, para que no te falte al menos esto. Y muy poco lo que te puedo dar es una gota de agua, ¿no? Bueno, pero esta gota de agua que no te falte. ¿Os imagináis a María no estando al pie de la cruz? Hace años, de esas pequeñas gracias que la Virgen me da de vez en cuando, bueno, o grandes, pero que me da de vez en cuando, sentí que la Virgen me decía, pero ¿qué? ¿Cómo se nota que no eres una mujer y que no entiendes a las mujeres ni a las madres, ¿no? Decía, bueno, ¿por qué? Porque yo estaba hablando con ella y decía, pero realmente, ¿por qué tuviste que pasar por esto? ¿No hubiera sido mejor que te hubieras quedado en Betania, ¿no? Es que realmente ver cómo torturaban a tu hijo era muy duro, ¿no? O sea, ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, de alguna manera, ¿no? O sea, es que ver cómo le llevaban, ver cómo le insultaban, ver cómo le clavaban los clavos, ver cómo... Es que todo esto es muy duro, ¿no? Es que verlo, tenías tú que verlo. Tenías que estar allí, no podías haber estado detrás. Era necesario que tú sufrieras tanto. Y yo sentí que María dije, pero que nunca entenderás a las mujeres ni a las madres, ¿no? Había otro sitio donde yo pudiera estar y donde yo quisiera estar, aunque fuera un dolor añadido, pero que había otro sitio. Si yo podía serle útil a mi hijo con mi presencia, aunque eso supusiera un extra de sufrimiento, cabía ni siquiera el pensamiento de que yo no hubiera estado allí. Es que no tenía otro sitio donde estar, al pie de la cruz, sufriendo más, sufriendo mucho más, pero aliviándole a él, compartiendo con él. Es que no quería estar en otro sitio, es que fue un privilegio estar allí, sufriendo más, pero fue un privilegio estar allí. Esta perspectiva de la relación con Dios es la de María, esta no la tenemos, porque esta es la perspectiva de los santos y sobre todo de los místicos. Es entender la relación con Dios desde otro lado, no desde la relación egoísta, a ver qué saco. Insisto, que es legítima, a ver qué saco. Yo soy una criatura, Dios es el creador, necesito, Él puede darme, voy a ver qué saco. Esto es legítimo. También el Señor dice, pedid y se os dará. Esto es legítimo. Pero la Virgen tiene otra perspectiva, a ver qué doy. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? Mi hijo no es un negocio, mi hijo es mi hijo. ¿Qué puedo darle? Y si tú amas, es que no tienes otra perspectiva más que esta. No, ¿qué puedo sacarle? Sino ¿qué puedo darle? Y esto, insisto, lo sabéis los padres perfectamente. Y quizás nadie más que los padres lo sabéis. Y esto es lo que nos enseña la Virgen. ¿Qué puedo darle? No ¿qué puedo sacar? Sino ¿qué puedo dar? Y desde esta perspectiva, sabiendo que Jesús tiene sed, ¿hay otro sitio donde tú quieras estar o puedas estar que no sea al pie de la cruz? ¿Cabe estar en otro sitio que no sea todos los días al pie del sagrario y al pie de la cruz? Es decir, ¿cabe estar en otro sitio como le cabía a la Virgen la cabeza estar en otro sitio que no fuera allí? Y te levantas por la mañana y no piensas en otra cosa. Yo tengo mucha más suerte que vosotros porque yo puedo celebrar la misa, ¿verdad? Y a veces, bueno, como viajo tanto de un sitio y otro, hay veces que paso días enteros en el aeropuerto o viajando, siempre llevo el kit del cura, que es un pequeño maletín donde llevamos todo. Llega la noche en un hotel, una habitación, yo solito, pum, celebro la misa. Pero cabe otra cosa. Si Jesús tiene sed de mí, si Jesús me necesita al pie de la cruz y el sagrario es la cruz, está solo esperándote y te dice, tengo sed de ti. Y tú, es que estoy muy ocupado, es que tú no sabes lo importante que soy, es que tú no tienes ni idea de lo importante que yo soy.
¿Cómo voy a ir a misa diaria? Incluso el domingo, porque el domingo es que es fatal, no tengo que jugar al golf y tengo que hacer después tantas cosas, ¿no? Y es que usted no sabe, padre, lo importante que soy yo. ¿Cómo voy a ir a misa todos los días y el domingo y tal, ¿no? Y dice, realmente, ¿no? Hace falta más María en la Iglesia. Entender la relación con Dios de otra manera, desde el corazón de una madre, de la madre. ¿Qué hago yo en la Iglesia? Pregúntate qué haría María en la Iglesia. ¿Tú te imaginas, pasada la resurrección, que yo no sé cómo fue porque no tenemos datos, ¿no? Bueno, es decir, los apóstoles sin duda siguieron reuniéndose a partir del pan, que es como se llamaba la misa, y María participó. Yo no sé, sinceramente, no sabemos si había misa diaria, es que no lo sé, ¿no? Si San Juan, cuando estaba con ella allí en Éfeso, pues partía el pan todos los días, es que no lo sé, ¿no? No sé si comulgaban, tenían reserva. Sabemos que pronto apareció lo de la reserva del Santísimo para llevarlo a los enfermos y a los encarcelados. Incluso nos consta el caso de un martirio, San Tarsicio, que era un niño que utilizaban para llevar, como un niño pasaba más desapercibido, la comunión a los enfermos, y en este caso a los que estaban en la cárcel iban a ser martirizados. Bueno, hay constancia de ello. Bueno, pero imagínate que la misa fuera solo el domingo, un día a la semana en aquella primera iglesia, repito, no lo sé. Pero tú te imaginas a la Virgen diciendo, pues que estoy tan ocupada, ¿no? Es que tengo que hacer la colada, y tengo que planchar, y tengo que arreglar la casa, y es que no tengo tiempo. Que es tu hijo, que vas a comulgar, que tu hijo va a entrar en ti de nuevo, como los 9 meses que le llevaste en el vientre. Pero puede haber algo más importante, es que naces y vives y te levantas y no piensas en otra cosa. Y un día sin Eucaristía es un día perdido. Y no hay otra cosa. Este es el planteamiento de María. Este tiene que ser nuestro planteamiento. Mi hijo tiene sed. Y está en la Eucaristía y tiene sed. Y está en los pobres y tiene sed. Y está en los solitarios y tiene sed. Mi hijo tiene sed. Mi hijo me necesita. Y estar al lado de mi hijo en la Eucaristía o en el pobre implica y supone un sacrificio. Pero ¿cabe otro lugar para estar yo? ¿Puedo estar en otro sitio que no sea ahí? Ni se me pasa por la cabeza. ¿Puedo estar tranquilamente en casa, en aquella época Betania, porque ojos que no ven, corazón que no siente, o más lejos todavía, Nazaret o Cafarnaúm o Caná de Galilea, y después enterarte semanas después, ha muerto y resucitado, y dice, pues muy bien, mira qué bien, ¿no? Como yo ya sabía que iba a resucitar, pues no, yo quiero estar ahí, mi hijo me necesita, mi hijo tiene sed de mí, ¿no? Si viéramos a Dios con estos ojos, con los ojos de María, es decir, Dios es mi Padre, Dios es mi Señor, pero también es mi Hijo. Tiene sed de mí, me necesita. Qué diferente sería todo. Y qué ligera sería la carga, no porque dejara de ser carga, sino porque el amor nos ayudaría y esa carga nos pesaría muchísimo menos. Las 2 últimas palabras. Todo está consumado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Os decía ayer que con estas 2 palabras Jesús expresaba, por un lado, su certeza de que había llegado hasta el final y había cumplido bien el encargo que le había hecho el Padre. Todo está consumado. He hecho lo que tenía que hacer. Pero también expresaba una confianza en Dios, se abandonaba en Dios. Era la respuesta a la pregunta que él mismo había hecho. Había querido dejarnos ver ese diálogo de familia entre él y el Padre. ¿Por qué me has abandonado? Para que no nos sintiéramos mal cuando tenemos dudas. Pero a continuación él nos daba la respuesta y nos decía que teníamos que decir: me fío de ti. Sagrado Corazón, en ti confío. Divina Misericordia, en ti confío. Y os decía ayer,
Jesús empieza su vida en la tierra con estas palabras, pero dichas por su madre: Fiat, hágase en mí según tu palabra. Y termina su vida en la tierra, después va a resucitar, va a subir al cielo, va a estar esos 40 días resucitado, pero desde esta perspectiva es el final de su vida en la tierra, con estas palabras, ahora dichas por él y aceptadas en silencio por María: me fío de ti. Jesús, Dios mío, me fío de ti. Para tu vida y para la vida de los tuyos. Hace unos días, haciendo la meditación, me preguntaba a Señor, pero ¿por qué pasa hoy esto que veo que está pasando, ¿no? Que no, creo que no pasaba tanto antes. Este fracaso en tantos padres buenos a la hora de educar a sus hijos. Llevamos ya unos cuantos años con este gravísimo problema. ¿Por qué pasa esto, no? Mira, quizá sea porque este relativismo, esta soberbia que nos impregna, que está en el ambiente y que todos tenemos sin darnos cuenta, hace que nos creamos nosotros mismos dioses. Y que por lo tanto, como no creemos que Dios existe de verdad, y como no actuamos en consecuencia, esto nos hace ocupar ese lugar de cara a nosotros mismos y ocupar ese lugar de cara a nuestros hijos. Tenemos que ser dioses para nuestros hijos, es decir, tenemos que protegerles. Y eso crea una extraña, exagerada protección, sobre todo en una época en la que puedes hacerlo. Después ya no puedes hacerlo, pero después ya les has malcriado. Es decir, les has súper protegido porque en el fondo no creías que había un Dios que les protegía, no creías que había un ángel de la guarda que les cuidaba. Y entonces pensabas que si no les protegías tú delante de un mundo hostil, nadie les iba a cuidar. Estabas tú y ellos, tú eras su paraguas protector. Y eso resultaba inevitablemente una superprotección. Si tú te consideras Dios, te comportas como Dios. ¿Ante quién? Ante quien más quieres, los tuyos, y les proteges. Y les das de todo. Y la máxima de las últimas generaciones fue: que tengan lo que yo no tuve. Que tengan lo que yo no tuve. Y esto quería decir que tengan las cosas que yo no tuve. Las cosas. Y en cambio a lo mejor les estás privando de algo que tú sí tuviste, que fue, por ejemplo, fe, confianza en Dios, tiempo de tus padres para ti, o quizá problemas que tú sí tuviste, y que problemas dosificados en su debido momento te ayudaron muchísimo, porque te fueron entrenando para abrirte camino en la vida. En cambio, ese que tengan lo que yo no tuve y que no tengan lo que yo tuve problemas, no quiero que tengan problemas, yo no tuve juguetes, quiero que tengan de todo, y vamos a ver cuanto más mejor. Esto es lo que pasa, está en la realidad. Y basta con ver el consumismo que se desata no solo en la Navidad, sino ahora cuando llega el fin de curso, por ejemplo. Las vacaciones, que tengan lo que yo no tuve y que no tengan lo que yo sí tuve, que no tengan problemas y que tengan en exceso de todo. Y se paga la consecuencia, superprotección. Hijos que no saben enfrentarse con la vida y que fracasan, porque hay un momento en el cual el padre ya no puede protegerle más, porque incluso, aunque pudiera, el hijo quiere liberarse de su padre y quiere vivir su vida sin tener las herramientas para vivir esa vida con éxito. Creo que tenemos que aprender, no digo que sea un equilibrio fácil, pero tenemos que aprender, por un lado, a decirle a Dios: me fío de ti en lo que a mí respecta, y también abandono a mis hijos en tus manos. Eso no significa que no tenga que hacer mi parte, ni en lo que a mí respecta, ni en lo que respecta a mis hijos, pero significa que creo de verdad en ti, Señor, que creo en la divina providencia, que creo en tu amor para mí y para mis hijos. Que mis hijos son mis hijos, pero son tus hijos. Que me quieres, pero tú los quieres. Que los quieres más que yo.
que voy a estar a su lado, que voy a hacer todo lo que pueda, pero que no voy a ocupar tu lugar. Y por lo tanto, que cuando no entienda, voy a aceptar los renglones torcidos de Dios. Yo creo que esa es la respuesta de María. Este fiat de Jesús es asumido por la Virgen, que ya había dado el primer fiat, y es asumido diciendo lo mismo. Me fío de ti, Señor. Pongo a mi hijo en tus manos. Me fío de ti, Señor. Es mi hijo, pero es tu hijo. Si tú has permitido esto, yo no lo entiendo, pero lo acepto. Me fío de ti, mi vida está en tus manos y también la vida de él está en tus manos. Y está en buenas manos. Me quedo tranquilo. Haré mi parte, he hecho mi parte, he estado al pie de la cruz, he intentado sostenerle, he hecho mi parte, está en tus manos. Por lo tanto, el dolor, por supuesto, no desaparece. No es que la Virgen, viendo a Cristo crucificado, aunque hizo este acto de abandono y de confianza en Dios, dejó de sufrir. Hombre, y cuando se lo entregan muerto y lo tiene de nuevo en sus brazos antes de dárselo a la Magdalena para que lo ponga en el sepulcro, no es que dejó de sufrir, pero tenía paz. Y esto es lo que muchas veces a nosotros nos falta, la paz interior. Estamos nerviosos porque hemos ocupado el lugar de Dios, porque queremos ocupar el lugar de Dios. Hago mi parte del mejor modo posible, todo lo que puedo, y después me abandono en ti. Mi vida y la vida de los míos. Todo, Señor, está en ti, y en ti está en las mejores manos. Hacemos un momento de oración en silencio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima.